Para entender de verdad Afganistán, no podemos quedarnos solo con las noticias de hoy, no. Hay que viajar muy atrás en el tiempo, a través de los siglos, porque esta tierra no es simplemente una frontera, es que durante milenios ha sido el puente que conectó a los grandes imperios del mundo antiguo. Y si hay una frase que persigue su historia, un apodo que casi lo define todo, es esta. Dicen que Afganistán es el cementerio de imperios. Vamos a ver exactamente por qué se ha ganado ese nombre. ¿Y qué significa eso del cementerio de imperios? Pues es un término que describe cómo, una y otra vez, las mayores potencias del mundo han intentado conquistar este lugar y han fracasado. Y no solo eso, sino que a menudo han pagado un precio altísimo por intentarlo. Es, en resumen, la historia de una resistencia casi legendaria. Para poder entender esa resistencia tan famosa, tenemos que empezar por sus orígenes, por una época en la que Afganistán no era un campo de batalla, sino todo lo contrario. Era el corazón comercial y cultural del mundo antiguo. Su historia está marcada por la llegada de un imperio tras otro, y todos dejaron una huella imborrable. Desde el control administrativo de los persas, pasando por la llegada de Alejandro Magno en el 330 a.C., que fusionó la cultura griega con la local, y un poco más tarde el imperio Kushan, que lo convirtió en un centro vibrante para el comercio y el budismo. Es que su geografía, en el fondo, era su destino. Estaba situado justo en el corazón de la mítica Ruta de la Seda, el epicentro que conectaba a los gigantes de la época, China, la India y el Imperio Romano. Las mercancías, las ideas, las riquezas, absolutamente todo pasaba por aquí. Y claro, el resultado fue un crisol de culturas de lo más increíble. Aquí nacieron y florecieron religiones como el zoroastrismo. Se sentó la cultura helenística en plena Asia y, como no, se alzaron los imponentes budas de Bamiyan, que eran como los guardianes de las caravanas. Fue una era de un esplendor brutal que se ve en su arte y en su arquitectura, que son únicos. Damos ahora un salto enorme en el tiempo hasta el siglo XIX, una época en la que Afganistán deja de ser ese puente para convertirse en un tablero de ajedrez. La pieza clave en la lucha de poder entre dos colosos imperiales. Este conflicto se conoció como el Gran Juego, y fue básicamente una intensa rivalidad estratégica, casi una guerra de espías a escala masiva, entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso por el control de Asia Central. Y Afganistán, pues estaba literalmente en medio de todo el lío. Y aquí se ven muy claras las dos motivaciones, que eran totalmente opuestas. Por un lado, los británicos querían controlar Afganistán como si fuera un estado tapón, un escudo para proteger la joya de su corona, que era la India. Mientras tanto, los rusos lo que querían era expandirse hacia el sur, buscando un acceso a los puertos de aguas cálidas. Y los británicos, desde luego, lo intentaron con todas sus fuerzas. No una, ni dos. 3 veces. 3 grandes guerras anglo-afganas para someter una tierra que simplemente se negaba a ser controlada. Y al final, después de la tercera guerra anglo-afgana, el rey Amanullah Khan consiguió lo que parecía imposible. En 1919 aseguró la independencia total de Afganistán, o sea que puso fin al Gran Juego, pero bajo sus propios términos. Y parece mentira, pero después de siglos de conflicto, Afganistán vivió un breve pero intensísimo sueño de modernidad. Hubo una época dorada en la que su capital, Kabul, llegó a ser conocida como la París de Asia Central. Fue la era del rey Zahir Shah. Y ojo, que trajo consigo 40 años de una paz y una estabilidad relativas. Durante su reinado se aprobó una nueva constitución, se modernizó el país y, súper importante, se expandió la educación, permitiendo que las mujeres llegaran a la universidad. Kabul era una ciudad vibrante, llena de arte y cultura. Pero ese sueño se rompió. En 1973, un golpe de Estado derrocó la monarquía. Y este momento es el punto de inflexión. Es el fin de esa estabilidad y el comienzo de un nuevo ciclo de décadas y décadas de conflicto que llega hasta nuestros días. A partir de aquí entramos ya en la era más reciente, en la que Afganistán vuelve a ser el epicentro de un choque global, esta vez entre las superpotencias de la Guerra Fría y, un poco más tarde, en la que se llamó la Guerra contra el Terror. Es que esta cronología es tremenda. Fijaos en la secuencia. En el 79, la Unión Soviética invade, y eso provoca una resistencia feroz de los muyahidines. Tras su retirada, una guerra civil abre paso al primer régimen talibán en el 96. Luego, en 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, empieza una intervención liderada por Estados Unidos que dura 2 décadas. Y finalmente, en 2021, con la retirada de las fuerzas de la OTAN, los talibanes retoman el control absoluto del país. Y así llegamos al presente. Después de todo este viaje a través de su historia, que ha sido de todo menos tranquila, ¿dónde se encuentra Afganistán a día de hoy?
Pues la realidad actual es muy compleja. El país, bajo control talibán, está en gran medida aislado de la comunidad internacional, mientras millones de personas se enfrentan a una crisis humanitaria gravísima. Y una vez más, la nación se ve obligada a redefinir su lugar en el mundo, en un tablero geopolítico que está cambiando otra vez. Pero si algo nos ha enseñado este recorrido, es que la historia de Afganistán no es solo una historia de guerra, es mucho más que eso. Es, por encima de todo, una historia de una resistencia inquebrantable, la de un pueblo que ha sobrevivido a todos los imperios que lo intentaron. Al final los imperios van y vienen, son como olas que chocan contra una roca. Pero el pueblo afgano permanece. Y la gran pregunta que resuena hoy, la que queda en el aire es, ¿cuál será su próximo capítulo?